Mi esposo me dejó después de creer las mentiras de su ex sobre mi embarazo. 8 años después, quiere ser parte de la vida de mi hijo. Mi ex esposo podría ser el hombre con más derechos que conozco. Dejarlo fue probablemente una de las mejores decisiones que he tomado y pensé que podría vivir en paz por el resto de mi vida. Pero aquí está de nuevo. Permítame dar un poco de contexto. Hace 8 años, estaba felizmente casada con mi esposo Natán. Nuestra relación era sólida como una roca, o eso pensaba. Teníamos una buena relación. Salimos durante 2 años, nos comprometimos durante casi un año mientras planeábamos nuestra boda y luego nos casamos. En ese momento, probablemente la defendería y lucharía por nuestro matrimonio con mi vida. Pensé que éramos almas gemelas, pero supongo que eso era solo yo. Un par de meses después de nuestra boda, mi esposo perdió su trabajo. Fue un momento difícil para los dos, obviamente, pero yo confiaba en que podríamos superarlo y él encontraría otra oportunidad. Teníamos algunos ahorros en el banco y yo trabajaba a tiempo completo. Las cosas fueron un poco difíciles durante algunos meses, pero él estaba haciendo todo lo posible por conseguir un trabajo y finalmente fue aceptado después de lo que parecieron 1 millón de entrevistas. Todavía recuerdo lo felices que estábamos el día que recibió ese correo electrónico. Salí y lo llevé a cenar para celebrar. Poco sabía que este trabajo terminaría destruyendo mi matrimonio. Regresa de su primer día de trabajo y en lugar de parecer feliz, se ve horrible. Pude ver que algo andaba mal en el momento en que lo vi. Siguió una conversación muy difícil. En un giro de eventos casi cómicamente malo. La exnovia de mi esposo, Jessica, trabaja en el mismo lugar donde acaba de ingresar. Sabía de Jessica. Natán y ella salieron durante 3 años y él le propuso matrimonio. Pero ella dijo que no y lo dejó. Esto fue unos años antes de que nosotros dos nos conociéramos y comenzáramos a salir. Obviamente, no pasamos mucho tiempo hablando de nuestros antiguos amantes, pero sabía que había sido extremadamente duro para él y nunca la mencionó después de esa conversación conmigo. Cuando escuché que era Jessica de todas las personas, se me cayó el estómago. De todas las personas, era ella. No sabía qué hacer. Quiero decir, claro, habían pasado años y él ya no sentía nada por ella, pero la idea de que trabajaran juntos no me resultaba nada agradable. Él también parecía genuinamente molesto y pasamos mucho tiempo hablando sobre lo que podíamos hacer. Se ofreció a renunciar al trabajo, pero en ese momento nuestros ahorros se estaban agotando y no sabía cuánto tiempo más podría seguir pagando todas nuestras facturas sin hacer cambios sólidos en el estilo de vida con los que ninguno de los dos se sentiría cómodo. También me dije a mí misma que todos éramos adultos aquí y que dejar un trabajo por una ex era infantil. Nos quedamos despiertos casi toda la noche hablando sobre qué hacer y al final de nuestra conversación me sentí mucho mejor con todo el asunto. Me pareció tonto pensar que alguna ex de hace años pudiera afectar nuestra relación de alguna manera. Mi esposo era extremadamente cariñoso y amable y disipó todas mis dudas. Al día siguiente se fue a trabajar y cuando regresó dijo que ella estaba en un departamento completamente diferente y que apenas la había visto una vez durante el día. Me dijo que nunca tuvo la intención de hablar con ella a menos que fuera por algún motivo de trabajo poco probable y que me lo diría de inmediato si eso sucedía. Eso me tranquilizó y, a medida que pasaban los días, dejé de pensar en ella por completo. Mi esposo era tan cariñoso como siempre y estaba orgullosa de los dos por superar algo que podría haber causado serios problemas si no se hubiera manejado bien. Mirando hacia atrás, me río de lo ingenua que era. Estaba tan cegada por el amor y la confianza en mi esposo que ni una sola vez pensé que algo sospechoso estaba sucediendo. Un par de meses después de su nuevo trabajo, se fue de viaje de negocios. Me dijo que si iba bien, podría obtener un ascenso. Así que estaba muy emocionada por él. Le pregunté si podía acompañarlo y hacer una mini escapada para los dos, pero dijo que estaría trabajando todo el tiempo. Así que no tenía sentido. También dijo que el equipo que iba a la reunión era todo hombres y ninguno de ellos traía a sus esposas o novias. Así que no me sentiría muy cómoda. Estaba un poco molesta, pero no pensé mucho en ello. Lo que dijo tenía sentido. Cuando regresó, le pregunté sobre sus reuniones y si pensaba que obtendría el ascenso, pero es posible que tuviera que ir a algunas reuniones más con este contratista en particular antes de que el ascenso fuera posible. Durante los siguientes 3 meses, se fue de viaje al menos una vez al mes, pero no hubo noticias de un ascenso. En lugar de sospechar, fui lo suficientemente ingenua como para preocuparme porque su empresa lo hiciera trabajar tan duro sin aumentar su salario. También quiero dejar claro que, después de la discusión inicial, ninguno de los dos había hablado de Jessica ni una sola vez. No se me pasó por la cabeza en su mayor parte e incluso si lo hacía, elegía no mencionarlo. Cuando les conté esto a mis amigas durante el divorcio, todas dijeron que era increíblemente ingenuo por mi parte confiar ciegamente tanto en mi esposo. Estoy de acuerdo con ellas ahora, pero en ese entonces habría confiado en ese hombre con mi vida. Meses después de su nuevo trabajo,
Me di cuenta de que me había saltado el periodo. Sin pensar mucho en ello, decidí hacerme una prueba de embarazo de todos modos solo para tranquilizarme. Para mi sorpresa, fue una prueba positiva. Me sorprendió. Definitivamente no fue un embarazo planeado, pero con el nuevo trabajo de Nathan y los dos estando en un buen lugar financieramente, pensé que podría ser algo bueno. Estaba nerviosa por contárselo, pero también muy emocionada. Nathan estaba en otro viaje de negocios cuando me hice la prueba, pero regresaba el mismo día, así que decidí esperar hasta que regresara. Todavía recuerdo lo nerviosa que estaba y cómo comencé a soñar con nuestra nueva vida. Era bastante tarde cuando llegó a casa y recuerdo haberme quedado despierta para cenar juntos. Entró con aspecto molesto, así que le pregunté qué había pasado y me dijo que era solo cosas del trabajo y que no quería hablar de ello. Dije que podría tener algo que podría animarlo y le pedí que esperara mientras buscaba el kit de prueba. Le dije que cerrara los ojos, lo levanté y le pedí que abriera los ojos. Se quedó mirándome durante unos segundos y me preguntó si era lo que él pensaba que era. Pensé que solo estaba en shock y le dije que sí y que estábamos a punto de ser padres. Con emoción, esperé a que se recuperara y se sintiera feliz, pero después de unos momentos de anticipación, todavía tenía esa expresión en su rostro. Me incomodó y le pregunté si estaba bien y si no estaba feliz por esto. Toda su expresión cambió y dijo que lo había sorprendido la sorpresa. Le dije que yo también estaba sorprendida, pero que esto podría ser algo muy bueno para nosotros y que podríamos lidiar con ello juntos. Todavía parecía incómodo y dijo que solo necesitaba algo de tiempo para pensar. Me sentí extremadamente molesta por esta reacción. Esperaba que estuviera feliz o al menos que me apoyara. Le dije que estaba decepcionada de él y básicamente me despidió diciendo que no podía esperar que se alegrara ante un cambio tan monumental en su vida que sucediera sin su decisión. Le dije que él se había apuntado a esto al casarse conmigo y que si no podía ser un buen esposo al respecto, tal vez necesitábamos repensar nuestra relación. Dijo que tal vez sí y salió de la habitación sin decir una palabra más. Dije eso en un momento de ira y dolor. Realmente no lo decía en ese momento, pero su reacción me rompió el corazón. Lloré sola en la sala de estar y dormí en el sofá porque no quería verlo en nuestro dormitorio. No vino ni una sola vez a ver cómo estaba ni a pedirme que volviera. Incluso en ese momento, tenía fe en que superaríamos esto y de alguna manera nos recuperaríamos, pero ese fue solo el comienzo de mis problemas. Me desperté y él ya estaba vestido para ir al trabajo y preparando el desayuno. No le hablé y volví a nuestro dormitorio. No intentó detenerme ni me dijo una sola palabra. No sabía qué hacer. Esperé a que entrara tras de mí, pero después de un tiempo escuché que la puerta principal se cerraba y supe que se había ido. Pasé la mayor parte de ese día llorando a mis amigos y a mi madre. Me llamé enferma del trabajo. Literalmente, lo recuerdo como si fuera ayer. Cuando llegó el momento de que él regresara del trabajo, tenía todo un discurso preparado sobre cómo me había roto el corazón y que necesitaba ser un mejor esposo para mí. Poco sabía que él también tenía un discurso preparado y no era nada que pudiera haber imaginado. Lo primero que dijo después de llegar a casa fue que necesitábamos hablar. Eso me sirvió. También necesitaba hablar. Pensé que necesitaba hablar mucho más que él. Resulta que tenía la sorpresa de su vida para mí. Nos sentamos frente a frente y sin previo aviso me preguntó de quién era el bebé. Estaba tan confundida que realmente no entendía lo que quería decir. Así que le pregunté y él me preguntó lo mismo de nuevo. ¿De quién es el bebé? Nunca lo olvidaré. Le pregunté qué quería decir y le dije que obviamente era nuestro bebé. ¿Qué más podría ser posible? Quiero decir, me dijo que ya habíamos pasado ese punto y que debería admitir la verdad y terminar con eso. Estaba empezando a asustarme en ese momento. Empezó a parecer menos una broma. Le dije de nuevo que obviamente era su bebé y que no entendía por qué me estaba haciendo esas preguntas, porque nunca había sido nada más que leal a él y él nunca había actuado así antes. Se negó a hacer contacto visual conmigo y dijo que fue cuando todavía me importaba nuestra relación. Estoy bastante segura de que ya estaba llorando para entonces. Seguí diciéndole que lo amaba y que no había nada más importante para mí que nuestro matrimonio, pero él seguía repitiendo la pregunta. Me debió haber preguntado una docena de veces y cada vez estaba tan confundida como la primera vez. Me dijo que si no podía ser honesta con él, quedaba muy poco por hacer porque no iba a criar al hijo de otro hombre y vivir con una mentira. Estaba sollozando y seguía diciéndole que nunca había pensado en otro hombre desde que lo conocí y que no entendía qué había hecho para merecer tales acusaciones. Dijo que con la forma en que no podía esperar a que saliera de la casa y me fuera de viaje de negocios, le contara todo lo que quisiera saber sobre mi lealtad. Estaba demasiado confundida para siquiera hablar. Cada vez que se iba a trabajar, me ponía triste y me decía que fuera una adulta y lo apoyara en su carrera porque recordaba lo difícil que había sido para los dos cuando perdió su trabajo. Cada vez dejé de pedir ir con él después de las primeras veces porque siempre decía que estaba constantemente ocupado y que no tenía ni un minuto para él hasta altas horas de la noche.
Dejé de llamarlo más de una vez al día cuando estaba fuera porque no contestaba y me enviaba un mensaje de texto diciendo que estaba con clientes. Todo lo que hice fue ponerlo al primero solo para escucharlo decir que yo lo quería fuera para pasar tiempo con otro hombre. Se sintió como una bofetada en mi cara. Me sentí enferma del estómago, casi pensé que estaba en una mala pesadilla. Le conté todo esto y él dijo que no perdiera el tiempo haciéndolo parecer el villano porque estaba cansado de sentirse indeseado y no me dejaría engañarlo. Dijo que desde que empezó a trabajar y viajar, yo había estado distante y no lo hacía sentir deseado. Dijo que odiaba volver a casa porque ni siquiera parecía feliz de verme y sentía que yo era más feliz cuando él no estaba cerca. Seguí diciéndole que estaba equivocado y que esto era solo un gran malentendido y que solo estaba tratando de ser una esposa solidaria. Seguía diciendo que yo estaba escondiendo a alguien y prefería pasar tiempo con él en lugar de estar en nuestro matrimonio. Le pregunté si tenía alguna prueba de estas cosas que estaba diciendo y dijo que no necesitaba pruebas para ver lo que era obvio para cualquiera con media neurona. Ni siquiera sabía qué decir a eso. Seguí diciendo que no había estado con nadie y que pasaba la mayor parte de los días en que él no estaba aquí en casa o tal vez una o dos veces salía con mis amigas y que podía revisar mi teléfono si quería. Su respuesta a eso fue que no necesitaba mi teléfono con pruebas eliminadas. Estaba realmente derrotada por eso. Quiero decir, ¿qué más podría decir? Le pregunté qué quería que hiciera para demostrar mi lealtad. Ofrecí una prueba de paternidad después de que naciera el bebé, aunque mató mi autoestima decir algo tan humillante. Nunca en 1.000.000 de años podría haber imaginado ofrecer voluntariamente una prueba de paternidad. Siempre he estado orgullosa de mi moral y ética. Cualquiera que me conozca me habría apoyado en esto, cualquiera excepto mi propio esposo, por supuesto. Eso fue lo que más dolió. Dijo que no podía esperar 9 meses por una traición y que no había forma de que me ayudara a criar a un hijo que no era suyo. Le grité diciéndole que era su bebé y lo llamé un bicho raro delirante por no creerme. Dijo que no le importaba lo que yo pensara que era, pero que si quería que este matrimonio funcionara, necesitaba abortar. Estaba horrorizada de que incluso dijera eso. Le pedí que pensara por un segundo en lo que estaba diciendo y lo loco que sonaba. No cedió. Así que le pregunté qué haría si yo no abortaba, porque no había manera de que lo hiciera. Me dijo que si quería este matrimonio, entonces tenía que abortar o, de lo contrario, era el divorcio. Divorcio. No podía creer que realmente dijera la palabra. Le pregunté si hablaba en serio y me dijo que sí. En ese momento tuve suficiente. Fue como si toda la tristeza desapareciera al escuchar esas palabras. Le dije que era libre de hacer lo que quisiera, pero que yo iba a quedarme y a criar a mi bebé con o sin él. Me dijo que esperaba que no me acostara con un vago y salió de la casa. Esa fue la última vez que estuvimos en esa casa juntos. Recibí un mensaje de texto de él más tarde diciendo que volvería para recoger sus cosas y le dije una hora en la que estaría fuera y le pedí que se fuera antes de que yo regresara. Al día siguiente, me reuní con mi abogado para discutir el divorcio. Habíamos comprado la casa juntos, nuestra primera casa. Quería que todo fuera rápido y sin drama, al igual que Nathan. Decidimos vender la casa y dividir el dinero por igual. Las otras cosas, simplemente tomamos lo que queríamos. Me mudé con mi hermana mientras resolvía las cosas y él fue a donde fuera, supongo. No nos mantuvimos en contacto en absoluto. Nadie en nuestros círculos o nuestra familia lo vio venir. La cantidad de veces que debí haber estallado en lágrimas tratando de explicarle a alguien lo que sucedió debe ser ridícula. A lo largo de todo, su actitud se mantuvo igual. Se negó a escucharme o a nadie más e insistió en que yo no había sido fiel. Era amiga de algunas de las esposas de sus compañeros de trabajo y me dijeron que él había estado hablando de cómo no me importaba estar con él y nunca ponía ningún esfuerzo en la relación. Todo el divorcio se sintió como algo que le estaba sucediendo a otra persona o como una película o algo que estaba viendo en lugar de algo que realmente estaba viviendo. En ciertos momentos, casi empecé a creer que debía haber hecho algo mal para que él se sintiera de la forma en que dijo que me estaba sintiendo. Más que nada, quería hablarlo, pero él me excluyó por completo. Cuando nació mi hijo, le envié un mensaje de texto para hacérselo saber. No me respondió nada. Meses después, una de las esposas se comunicó conmigo y me preguntó si había oído hablar de él. Le dije que no habíamos estado en contacto. Dijo que también lo sentía, pero quería que lo escuchara de una amiga. Le pregunté qué pasó y ella dijo que Nathan había vuelto con Jessica. Aparentemente, eran el tema candente en la oficina y estaban encima del otro todo el tiempo. Mia Shiyurar. Durante las siguientes semanas, descubrí que se habían estado viendo durante meses. Todos esos viajes de negocios a los que se fue no eran más que excusas para pasar tiempo con Jessica en su casa. Jessica fue la que le lavó el cerebro para que pensara que debía estar viendo a otros hombres a sus espaldas porque, según ella, si ella tuviera un hombre, nunca lo dejaría alejarse de ella tan a menudo y un montón de otras tonterías.
Descubrí todo esto porque mis amigos fingieron hacerse amigos de ella para saber qué pasó entre Natán y yo. Ella era extremadamente engreída al respecto y no parecía lamentarlo en absoluto. Honestamente, me sentí como la persona más estúpida del mundo. Vi todas las señales y banderas rojas que había pasado por alto en retrospectiva. Se siente tan increíblemente obvio. Pasé meses en una depresión. Estaba extremadamente deprimida y sin duda fue el periodo más difícil de mi vida. Tuve que dejar mi trabajo y tuve que depender de mi familia para salir adelante. Ser madre soltera y lidiar con mi depresión y la culpa de ser una carga para mi familia fue un año insoportablemente difícil, por decirlo menos. Me alegro de que mi hermana estuviera ahí para mí. Honestamente, no sé cómo me las habría arreglado sin ella. Tomó algún tiempo, pero me recuperé. Dejé de obsesionarme con Natán y Jessica, me concentré en mi hijo, encontré otro trabajo y conseguí un lugar propio. Pensé que había terminado con mi ex esposo para siempre y hace 2 años me casé con un hombre increíble que me trata como una reina. Es lo mejor que me ha pasado posiblemente, y estoy muy contenta de que mi hijo y yo lo tengamos en nuestras vidas. Ahora que he sacado todo eso, permítame decirles por qué realmente estoy escribiendo esta publicación. Hace unos días, estaba en Facebook desplazándome aleatoriamente cuando recibí un mensaje de texto de Natán. No hemos tenido absolutamente ningún contacto en los últimos años, por lo que ver su nombre aparecer en la pantalla fue una sensación que no puedo describir con exactitud. Me preguntaba si siquiera debería abrir su mensaje de texto, pero la curiosidad pudo más y abrí el chat. Dijo que había estado tratando de contactarme, pero que mi número había cambiado y que no sabía dónde vivo ahora. Escribió un texto muy largo sobre cómo había roto con Jessica porque ella lo estaba engañando con varios hombres y que nunca debería haber dejado que ella entrara en nuestra relación. Dijo que había pensado en mí y en nuestro hijo todo el tiempo durante los últimos 8 años, pero que estaba demasiado avergonzado para comunicarse conmigo. También dijo que sabía que nunca lo perdonaría, pero que quería estar en la vida de su hijo y que haría cualquier cosa por una oportunidad de demostrar que era digno de ser padre. El texto tenía muchas otras cosas, pero en su mayoría solo él se arrastraba sobre cómo quiere ver a su hijo. No podía creer lo que veían mis ojos. Realmente, después de todos esos años, la justicia poética de que Jessica lo engañara después de que él me acusara de hacer eso no se me escapa. También se sintió muy bien verlo arrastrarse y rogar por ser parte de la vida de mi hijo porque sé que no importa lo que diga, no va a suceder. Pensé mucho en lo que podía hacer. Pensé en ignorarlo o arremeter contra él o simplemente bloquearlo, pero luego el lado vengativo de mi cerebro se apoderó. Así que mi hijo no tenía un padre en su certificado de nacimiento. Elegí no incluir el nombre de Natán y no es como si a Natán le importara en ese momento. Legalmente, no tiene ningún derecho sobre él. Salí con mi esposo durante 2 años antes de casarme con él. Ha conocido y amado a mi hijo desde entonces. Es la única figura paterna en su vida. Hace un año, en el aniversario de nuestra boda, adoptó oficialmente a mi bebé. Somos una familia en todos los sentidos de la palabra. Así que dejé que ganaran un poco los pensamientos malvados y le envié un mensaje de texto a mi esposo diciendo que no sabía de qué estaba hablando. Mi hijo nunca fue suyo para empezar y mi encantador esposo lo ha adoptado. Le dije que lo que sea que Jessica le hizo creer hace todos esos años era correcto y que él era el tipo de persona a la que engañarían y me alegro de que ahora esté solo porque se merecía eso. Le envié una foto mía, de mi esposo y de nuestro hijo como la guinda del pastel. Le dije que nunca más se comunicara conmigo y lo bloqueé. Ahora, por supuesto, lo que dije sobre que mi hijo no era el hijo biológico de Natán no es cierto, pero eso no le da ningún derecho sobre mi hijo. Perdió esa oportunidad incluso antes de que mi hijo naciera y no pude dejar pasar la oportunidad de hacerle sentir aunque fuera una pequeña parte del sufrimiento que me causó. Le conté a mi esposo lo que hice y él solo se rió y dijo que no tenía que ser tan mezquina. Anoche me comuniqué con Laura. Su esposo trabaja con Natán y le pregunté si había oído algo sobre Natán. Dijo que en realidad iba a comunicarse conmigo sobre lo mismo. Aparentemente, Natán no ha estado muy bien. Se había presentado al trabajo borracho varias veces y casi lo despiden. Obviamente, Laura no sabe lo que le dije a Natán, así que pensó que era porque finalmente estaba procesando la separación de Jessica. Rompieron hace meses. Solo escuché todo y fingí estar sorprendida por lo que dijo. Le agradecí por ser una buena amiga. Todavía no le he contado esto a mi esposo y no puedo contarles a ninguno de mis amigos antes de contárselo a él. Me he estado sintiendo un poco culpable. Tal vez llevé las cosas demasiado lejos. Actualización 1. Hola a todos, solo quería darles un gran agradecimiento por todos sus comentarios y consejos de apoyo. Ha sido muy útil leer sus experiencias y perspectivas. Se siente bien saber que hay personas que apoyan mi mezquindad y piensan que Natán obtuvo exactamente lo que se merecía. Tengo una pequeña actualización sobre toda la situación de Natán.
Laura se comunicó conmigo nuevamente y dijo que aparentemente tuvo una pelea en toda regla con Jessica en la oficina una noche cuando ambos estaban trabajando hasta tarde. Aparentemente había creado una gran escena y varias personas los vieron empujándose y siendo extremadamente problemáticos. Tanto Jessica como Nathan fueron despedidos muy rápidamente después de eso y nadie había oído hablar de ninguno de los dos desde entonces. Todo lo que siento sobre la situación es que me alegro de que haya redirigido su ira hacia Jessica y no esté tratando de arrastrarme a la situación de ninguna manera. No quiero tratar con él nunca más en ninguna capacidad. Decidí contarle a Laura lo que le dije a Nathan y ella pareció un poco preocupada. Quiero decir, ambos odiamos a Nathan por lo que nos hizo a mi hijo y a mí, pero ella piensa que podría haber llevado las cosas demasiado lejos y que no tiene sentido dejar que las cosas del pasado lo afecten tanto a él o a cualquiera. O en realidad me está diciendo que me comunique con Nathan nuevamente y le diga la verdad. Ella ha prometido no contarle una palabra sobre esto a nadie, pero piensa que debería sacar la verdad a la luz. No estoy de acuerdo con esto por varias razones, principalmente porque no me importa lo suficiente Nathan como para sacarlo de su miseria, pero también porque no quiero que se enoje e intente encontrar alguna forma de acceder a mi hijo. Es poco probable, pero nunca se sabe. Me niego a arriesgarme cuando se trata de mi hijo. Simplemente es demasiado importante para mí y no confío lo suficiente en Nathan como para dejar que algo así pase. Lo que hice puede haber sido cuando estábamos casados, así que no veo por qué esto es aparentemente un golpe tan grande para él ahora. Actualización 2. Desde mi última actualización, he estado reflexionando mucho. Decidí tener una conversación honesta con mi esposo sobre todo lo que sucedió y lo que Laura me dijo. Fue increíblemente comprensivo y solidario, lo que me hizo sentir mucho mejor. Nos sentamos juntos y le expliqué toda la situación en detalle, incluido el mensaje que Nathan envió y mi respuesta a él. Mi esposo escuchó pacientemente, sosteniendo mi mano todo el tiempo. Cuando terminé, me dijo que aunque entendía por qué hice lo que hice, también estaba de acuerdo en que podría haber sido un poco duro. Hablamos sobre la importancia de seguir adelante y no dejar que el pasado afecte nuestra felicidad presente. Esta conversación realmente me ayudó a poner las cosas en perspectiva. Me di cuenta de que, aunque podría haber sido un poco dura, no me arrepiento de haberme defendido a mí misma y a mi hijo. Nathan tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Es posible que tenga que trabajar en este resentimiento que siento hacia él, aunque mi esposo dice que no es saludable. Estoy un poco de acuerdo con él, pero eso es asunto mío y también lo fue mi familia y no veo por qué Nathan tiene que ser parte de ella. Actualización 3. Hola de nuevo. Quería compartir una actualización rápida sobre mi situación. Después de hablar con mi esposo, decidí contactar a un terapeuta para que me ayude a superar algunos sentimientos persistentes sobre Nathan y toda la prueba. Ha sido muy útil obtener una perspectiva profesional y comenzar a dejar ir el pasado. Estoy haciendo esto por mi propio matrimonio, no porque me importe Nathan ni nada. Siento que para ser una mejor esposa y una mejor madre para mi hijo, necesito dejar ir el pasado por completo. Algunos de ustedes también habían sugerido si había ido a terapia en el pasado y tengo que admitir que ustedes tenían razón. En lo que respecta a Nathan, no he vuelto a saber nada de Laura después de la última vez y no estoy lo suficientemente interesada como para volver a preguntar por él. No me importa cómo esté. Es un adulto y debería encargarse de sus propios problemas. Personalmente, me va muy bien y eso es todo lo que me importa. Me alegro de que se haya comunicado conmigo y haya obtenido lo que se merecía.